Tener un buen corazón es ser salvo. Mucha gente dice, pues es que tiene un buen corazón, esta persona tiene un buen corazón. Ahora, ¿es salvo esa persona? No. No. Siguiente pregunta. ¿Tener un buen corazón mueve a Dios? Ya como que ahorita ya entramos en, ¿lo podrá mover? ¿Lo podrá mover? Pero tener un buen corazón es aquel que va a demostrar realmente que tiene un buen corazón y que no está ocultando muchas cosas. ¿Sí? Y que tiene un buen corazón para su familia y tiene un buen corazón para los demás. Y tiene un buen corazón donde quiera que esté, aun cuando tenga una gran responsabilidad. Tener un buen corazón es bueno, pero no es suficiente para, escuchen, no es suficiente delante de Dios. Escuchen esta palabra, no es suficiente delante de Dios tener un buen corazón. El joven rico tenía un buen corazón, cumplía con algunos mandamientos, hacía algunas cosas buenas, pero le faltaba una cosa. Realmente él estaba atado al dinero. Él estaba atado al dinero. Su señor era el dinero. Y así también algunas personas pueden tener un buen corazón, pero pueden estar atados a otras cosas. Y que no los van a dejar que se desarrollen como Dios quiere que esa obra que está haciendo Dios sea una obra cada vez más perfecta y maduren. Ahora, veamos esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 1. Habla de un centurión, habla de una persona llamado Cornelio. Y ya de hecho el estar en la palabra de Dios, estar en la Biblia, el estar su nombre en la Biblia, quiere decir que el Espíritu Santo nos está diciendo, pongan mucha atención, por eso estoy poniendo este pasaje aquí para que vean que este hombre tenía un buen corazón porque era un centurión y tenía aproximadamente unos 100 soldados a su cargo. Era responsable como de 100 soldados, ¿sí? Tenía una responsabilidad. Se portaba muy bien con todos. Hacía buenas cosas. Ahora, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, pongan atención y aprendan la lección. Y primeramente, vemos que este hombre, pues era un centurión, ya lo mencioné, de la compañía que se llamaba La Italiana, y tenía hombres bajo su responsabilidad. ¿Cuáles eran las características de Cornelio? ¿Cuáles eran las características de este centurión? Las características nos las dice en el versículo 2. Primera, ¿qué era? Piadoso. Segundo, temeroso de Dios. Escuchen, con toda su casa. Tenía unas características muy buenas. No todos son temerosos de Dios y con toda su casa. Y dice algo muy importante que llama la atención. Este centurión oraba a Dios cuando siempre, cosa que algunos creyentes no lo hacen. Entonces, dice aquí tres cosas muy interesantes. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y él hacía muchas limosnas al pueblo también, ¿sí? Él daba, era un dador, ¿sí? Pero dice daba muchas limosnas a la gente de la ciudad y oraba a Dios siempre.
¿Cuáles de estas son importantes? ¿Cuáles son más importantes? Pues si está aquí, todas son importantes, ¿sí? Si es que están aquí, Dios está diciéndonos, miren, pongan atención, ¿sí? Pongan atención. No era un hombre muy común, era un hombre que tenía dinero, era un hombre con mucha responsabilidad, pero que ya empezaba a conocer a Dios. Empezaba a sentir algo en su corazón. Era bueno, ¿sí? Una persona buena, con un corazón bueno, pero no era, diga conmigo, no era suficiente. No era suficiente. Así es que cuando los jóvenes o las jovencitas que son creyentes no se deben llevar nada más porque es bueno, ¿sí? Necesitan ver también algo clave, que aman a Dios, que han tenido un cambio en su corazón, porque era necesario que este hombre, aunque era bueno, necesitaba un cambio en su corazón. Porque si no tenía ese cambio en su corazón, él se iba a enfrentar a muchas situaciones que de pronto podía recurrir a sus habilidades, a su sabiduría y poder arreglar todo eso. Pero lo que Dios estaba mostrándonos aquí, nos sigue mostrando, es esto, que este hombre en el versículo 3, y esta es otra pregunta, un hombre con un corazón bueno, una mujer con un corazón bueno, ¿puede tener visiones de Dios? ¿Puede tener visiones de Dios? Aquí en el versículo 3 nos está diciendo, vio claramente en una ¿qué? Visión, como a la hora novena del día, aproximadamente a las 12 del día, ¿sí? que un ángel de Dios, escuchen, de Dios entraba donde él estaba y le decía que lo llamó por su ¿qué? Por su nombre. Dios lo conocía perfectamente, conocía su corazón, conocía lo que él hacía, todo, y le habló por su nombre. Este ángel enviado por Dios entonces tuvo un propósito, ¿sí? Y yo creo que Dios dice aquí claramente en este versículo 4, él mirándole fijamente, o sea, Cornelio mirándolo fijamente, ¿y qué? ¿Cómo dice la palabra? Y atemorizado. Estaba aterrorizado, podríamos decir. Estaba horrorizado. Estaba tan lleno de miedo que dijo, ¿qué es esto? Se encontraba con una visión que nunca había tenido. Él oraba a Dios, pero no conocía a Dios. Él quizás había escuchado de los ángeles, pero nunca había tenido una visión así. Entonces, vemos cómo dice aquí que se atemorizó y dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿por qué le dijo qué es, Señor? No porque lo estaba reconociendo como su Señor y Salvador, no, porque era un hombre que respetaba, era un hombre que le daba honor a quien honor merecía. Y entonces él pudo ver esto y dijo, ¿qué quiere? ¿Qué es, Señor? Y le dijo el ángel, ¿qué le dijo el ángel? Primeramente, ¿qué le dijo? Primeramente, tus oraciones, ¿sí? ¿Cuántos le oraban a Dios o cuántos hacían una oración, una petición a Dios y salía de su corazón? Antes aún de conocer a Cristo. Pues quiero decirte que Dios escuchó. ¿Sí? Dios escuchó.
Y entonces le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. También lo que él ayudaba a la gente, pero diga conmigo, ¿no era qué? Suficiente. No era suficiente. Había un propósito por el cual el ángel había sido enviado a Cornelio. Y dice aquí la palabra, entonces, que de pronto dijo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Qué empezó a darle el ángel? Diga conmigo, instrucciones. Instrucciones. Cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes de pronto algo que la respuesta de Dios, lo que Dios te va a dar es instrucciones para lo que tienes que hacer. Instrucciones para lo que tienes que hacer, para que se lleve a cabo el propósito de Dios en tu vida y seas de bendición para los demás. No bastaba únicamente dar dinero a la gente. Dios tiene un propósito más grande y el propósito es que tengan salvación y vida eterna en Él. ¿Sí? No únicamente darle dinero, es salvación y vida eterna. Escucha, es importante, es bueno hacerlo, y sube delante de Dios, pero Dios tiene un propósito y el propósito se cumple cuando encuentra un corazón bueno, pero también sediento y hambriento por Dios, ¿sí? Que tienes el anhelo de conocerlo, que quieres escuchar más. Yo recuerdo, con esto quiero decirles que, hablando de mi esposa, sí, que cuando ella empezó a querer conocer a la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Y empezó, y porque nos hablaban y nos decían del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que ella empezó a conocer al Espíritu Santo y se puso a leer. Y se puso a leer un libro. ¿Saben qué pasó en mí? A mí no me interesó. A mí no me interesó. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre los dos y ella me mencionaba qué era, quién era el Espíritu Santo, qué era lo que hacía, y había más todavía, había más de lo que nosotros creíamos. Siempre hay más de lo que nosotros creemos, escucha, ¿sí? Y yo recuerdo que se despertó esa hambre y esa sed por conocer más al Espíritu Santo. ¿Y sobre quién vino primero el Espíritu Santo? Sobre ella. Y estábamos los dos juntos. Y vino el Espíritu Santo sobre ella. Y fue impactante lo que yo pude ver. Lo que yo vi fue impresionante. Y hasta ese momento yo creí. Y yo no me quise quedar fuera. Pero fue hasta ese momento. Yo no tenía nada. Yo tenía lo que me platicaba, nada más. Lo que estaba leyendo. Pero de pronto yo dije, esto es real, esto es verdad. Y entonces le dije, yo también quiero. Y en el momento que dije, yo también quiero, llegó el Espíritu Santo y casi me tiraba de la silla donde estaba. Y fue en una madrugada. ¿Qué tantos deseos tienes de conocer aún más de Dios? Para ser de bendición para otros. No basta con tener un corazón bueno, no basta con tener un corazón que sí puede mover a Dios, y esto movió a Dios a hacer lo que estamos mirando en estos momentos, estamos aprendiendo. Y quiero seguir adelante. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Ve a Jope y ve a ver a este hombre, ve a ver a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¡Wow! ¡Cuántos detalles!
¿Cuántos saben que Dios sabe todos los detalles? ¿Sabe dónde vivimos? ¿Sabe el número, la calle y el número donde vives? ¿Sí? ¿Sabe el número de tu teléfono? ¿Sabe todo de ti? ¿Sí? Todo lo sabe absolutamente. Él está aquí y él está en una casa a la orilla del mar. ¿Y qué está haciendo Pedro en estos momentos? Ve y entonces recibió instrucciones y dice aquí en el versículo 6 al final, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá qué es necesario que hagas. Siempre hay algo que es necesario hacer. A ver, diga conmigo, siempre hay algo que es necesario hacer. ¿Sí? Es necesario. Es muy necesario. Y para ello Dios usa a hombres y mujeres ungidas, ¿sí? Que han dispuesto su vida, que son probados para bendecirte, para decirte lo que Dios quiere también. ¿Sí? No cierres oídos, pero escucha, son mujeres y hombres probados por Dios. ¿Sí? Bien. Ahora, dice aquí, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. ¿Sí? Les contó todo lo que sucedió. ¿Cómo se quedarían los criados y el soldado? Nuestro jefe se volvió loco. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? ¿Le creemos o no? Ellos, ¿saben qué? No dijeron nada, recibieron y ellos fueron. Fueron aproximadamente como unos 50 kilómetros de donde estaban a Jope para ir a ver a Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ahora, mientras Dios le dio una visión a Cornelio, Dios también le estaba dando una visión, ¿a quién? A Pedro. ¡Wow! Esto está interesante. Dios le estaba dando una visión a Pedro. ¿Qué quería enseñarle Dios a Pedro? Siempre hay una enseñanza para todos, ¿eh? No es nada más para unos, no, también para los que predicamos, los que enseñamos, para todos siempre hay una enseñanza. Y entonces, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Dice que al día siguiente, en el versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, mientras ellos ya se estaban acercando a la ciudad, estaban por entrar estas tres personas que fueron enviadas por Cornelio. Entonces Pedro dice que subió a la azotea. Pedro subió a la azotea, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando se ora, está en sintonía con lo que Dios quiere. ¿Sí? Cuando se ora, las personas están en sintonía con lo que Dios quiere. Entonces, vemos que Pedro subió a la azotea para orar. ¿Por qué subió a la azotea? ¿Para estar más cerca del cielo? No, para tener un tiempo sin que no hubiera distracciones. Y subió a la azotea. Por un lado veía el mar, pero subió a la azotea. ¿Qué iba a ver? ¿A los delfines? ¿A las ballenas? No sé. Pero él estaba a solas con Dios. Y de pronto dice aquí que esto era como cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta. Era más o menos como ¿qué hora? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Entonces, dice que Pedro tuvo hambre. Diga conmigo, Pedro tuvo hambre. ¿Sí? Cuando se tiene hambre, debemos de tomar una decisión. ¿Seguimos orando o le hacemos caso a nuestro estómago? Si tú ya tienes preparado todo,
seguramente te vas a empezar a imaginar todo lo que te vas a comer. ¿Sí? Y había una lucha en esos momentos. Yo creo que Pedro en esos momentos dijo, ¡ay, qué rico estaría comerme un taquito de barbacoa! ¡Ay, no sé! O un pez, algo nutritivo, algo bueno. Tengo hambre. Y estaba en una lucha en esos momentos. Pero al instante, cuando él estaba en esos momentos, en esa decisión, diga conmigo, en esa decisión, ¿sí? Vean que tuvo Pedro. El centurión tuvo una visión. Pedro entró en éxtasis. ¿Sí? Dice la palabra, esa es la palabra que está aquí, ¿verdad? Mientras le preparaban algo, le llegaba el aroma. ¿Sí? Al ajo, a las papitas fritas. Entonces, dice que le sobrevino un éxtasis. ¿Sí? Le sobrevino un éxtasis. En el versículo 10. Entonces, vemos que en esos momentos entró en éxtasis, un éxtasis, que es un estado en el cual no está consciente de su entorno, ¿sí? Y solo ve lo que se le demuestra. Solo va a ver lo que se le está demostrando. Nada tiene que interferir. Ni el ruido de los caballos, ni el ruido de lo que sea, ¿sí? Alrededor, no. Él está listo para ver lo que se le va a demostrar. ¿Qué fue lo que Dios le demostró a Pedro? Dice aquí que vio el cielo primero. Versículo 11, ¿qué vio? ¿El cielo qué? Abierto. Esto quiere decir algo muy grande, ¿sí? El cielo abierto. Vemos que antes de Jesús, el cielo estaba cerrado. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿sí? Cuando Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, por todos nosotros, entonces se rasgó el velo y el cielo fue ¿qué? Abierto. El cielo estaba ¿qué? Abierto. Dios le dijo a Pedro, el cielo ahora está abierto. ¿Sí? Está abierto. Cuando el cielo está abierto, se tiene uno que mover. ¿Sí? Tiene que uno moverse porque el cielo está abierto. Suceden grandes cosas porque el cielo está abierto. ¿Sí? De ahí fluye bendición, de ahí fluye revelación, de ahí fluye salvación, de ahí fluye todo para la vida de las personas. El cielo está abierto. Ahora, vemos que dice que vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. El lienzo iba bajando. Escuchen. Él no te ponía atención, no estaba listo para sus sentidos, para todo lo que estaba sucediendo. Pajarillos, gaviotas, barcos, lo que sea, no le interesaba. Todo estaba centrado en el lienzo que estaba bajando del cielo. ¿Qué tenía ese lienzo? Y de ahí la lección para Pedro. En ese lienzo estaban animales que no se podían comer en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Eran animales inmundos, se le llama, inmundos, y no, o comunes, y no se podían comer. Ahora, vemos cómo ahí estaba, por ejemplo, vio el camello, no se podía comer aquí. ¿Sí? Vio el conejo, vio el cerdo, y algunos dirán, ¿lotería? No. Vio todos estos animales y de pronto vio que los peces que no tenían escamas también, que no tenían escamas, aletas de las aves
el águila tampoco, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el búho, el pelícano, el buitre, la cigüeña, el murciélago y también insectos de 4 patas. Dios le estaba dando una gran lección a Pedro. En el versículo 13, después le vino una voz, dijo, levántate, Pedro, mata y come. Dios le dijo, es momento de levantarte, Pedro. Es decir, en el griego, mata y come, es sacrifica y come. ¡Wow! Tremendo para Pedro. Eso no podían comer. Y de pronto Dios le dice, mata, sacrifica y come. Y come. Esto era algo tremendo para Pedro, ¿sí? Versículo 14, la reacción de Pedro fue, Señor, no, ¿sí? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cómo? ¿Cómo voy a comer esto? Dice que volvió la voz a él la segunda vez. Y le digo, lo que Dios limpió, no lo llames tú ¿qué? Común. Todo estaba limpio. No lo llames común. Pero vamos a ver a qué estaba refiriendo Dios con esto, ¿eh? Vamos a ver qué estaba refiriéndose. Miren, ¿cuál fue la lección? La lección fue que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente. Escuchen, tanto para los judíos como para los gentiles. Nada más que Dios se lo simbolizó con los animales. Porque ahora estaban por entrar las 3 personas para llevarse a Pedro hasta donde estaba el centurión. Y el centurión, recuerden que todos ellos eran ¿qué? Gentiles. Y nada más se les podía hablar a los judíos. Y entonces se rompe todo eso. Y tenía Dios que preparar a Pedro para que fuera sin ningún impedimento en su mente y en su corazón. Se tenía que romper algo. Era algo tremendo. Se iba a encontrar con personas que iban a ser grandemente bendecidas. Por eso Dios se lo simbolizó de esa manera. Y le bajó el lienzo. No llames, le dijo Dios 3 veces, lo que Dios limpió no lo llames tú ¿qué? Común. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios nos limpió? ¿Sí? No sé, te vayas a identificar con un avestruz o con un águila. No. ¿Verdad? ¿Sí? Pero Dios nos limpió. ¿Sí? Y por eso llegó a nosotros el Evangelio. Recuerden, esta fue la primera vez que entró el Evangelio a los gentiles. Y de ahí para nosotros. Por un hombre que tenía un corazón bueno, pero no era suficiente. Que un hombre que oraba a Dios siempre, pero no era suficiente. Un hombre que daba limosnas a la gente, pero no era suficiente. Debía tener un encuentro con Jesucristo. Y gracias a Dios por la obediencia de este hombre, porque recibió la visión, no cuestionó e hizo lo que el ángel le dijo y fue hasta Pedro. Gracias a Dios también por la vida de Pedro, que fue y entró y dijo, aquí estoy. ¿Sí? Y ahora nosotros tuvimos la gracia de Dios para recibir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo, el cielo está abierto, todo para nosotros. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, esto es impactante. Dios tuvo que romper una estructura en Pedro.
rompió una estructura religiosa. Rompió una estructura que estaba deteniendo lo que Dios quería hacer. En Pedro, escuchen, rompió una estructura. ¿Cuántas estructuras se tienen que romper en nosotros religiosamente para que la salvación llegue a los que están a nuestro alrededor, a los de nuestra casa, a los que están más lejanos? ¿Cuántas estructuras se tienen que romper? ¿Ves? Dios le tuvo que hablar, ¿cuántas? 3 veces. Por eso una estructura no es nada más que se rompa a la primera vez. Es que yo fui a una reunión. No, si todavía sigue la religiosidad, se tiene que romper la estructura a la segunda vez. Y si no se rompe a la segunda, se tiene que romper a la tercera y así hasta la cuarta y lo que sea necesario. Pero Dios te quiere usar y que seas una gran bendición para la gente, para las personas, para estar en el propósito de Dios. Para que tú hagas el propósito de Dios, éntrale al plan de Dios. Dios seguramente te va a dar visiones. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Puedes decir. ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? Pudieras decirle a Dios que yo no lo había experimentado. ¿Qué me está sucediendo? Es que Dios te está hablando. Dios te está hablando y sigue limpiando tu vida y sigue limpiando tu corazón y sigue rompiendo estructuras en tu vida. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios hace. ¿Sí? Si Pedro lo hubiera tomado literalmente, no, es que, no, como tú dices que yo no puedo comer esto. Dios se lo estaba mostrando. Las cosas de Dios se disciernen con el Espíritu. Y tuvo Dios que bajarle un lienzo como una pantalla donde le puso todo. Le dijo, no llames común a lo que yo ya limpié. No lo llames así. Estoy por llevarte algo que va a impactar al mundo entero. Estoy por enviarte donde va a nacer, donde va a entrar el Evangelio. En un lugar que ya tengo para ti y que se va a extender como una explosión. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser parte de todo esto? Pues ya, tú estás. Miren, les voy a decir una cosa. Cosas religiosas la mayoría de nosotros tenemos, pero se tienen que romper. Se tiene que romper la estructura, como se rompió en Pedro. En Pedro, escuchen. Entonces, pues siguiendo con lo que dice aquí la palabra, ¿sí? Y dice que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta en esos momentos. La visión llegó antes de que entraran. Estaban a punto de entrar los enviados por Cornelio. ¿Sí? Estaban a punto, estaban casi a la puerta, pero la visión llegó antes de lo que Dios le puso a Pedro. Dios es tan preciso. Dios es tan preciso en el tiempo. Dios es tan preciso para mover a aquellos que tienen un corazón que dice, Señor, aquí estoy. No entiendo muchas cosas, pero aquí estoy. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo vas a entender. Porque Dios nunca deja sin entendimiento. Y entonces vemos cómo preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro estaba todavía pensando en qué había visto. ¿Por qué Dios le puso esto? ¿Por qué? Pero ¿saben cuál es la pregunta? No es por qué me pusiste esto, es cuál es el propósito. Muchos se quedan con ¿por qué esto? ¿Por qué esto me lo pusiste? ¿Por qué esto me vino? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, ¿cuál es el propósito de Dios?
Puede ser en tu familia, puede ser en tu persona, puede ser en nuestra nación. Entonces, dice aquí que preguntaron por un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Él todavía estaba pensando, porque somos tan pensantes, ¿sí? Y pensando, es algo que yo tengo y estoy pensando y pensando y pensando, pero de pronto dice, el Espíritu llegó a Pedro y le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, Pedro, ¿sí? O sea, ya deja de pensar y 3 hombres te están buscando, ¿sí? ¿Saben que las 3 personas de la Trinidad están involucradas en los planes que Dios tiene para ti? ¿Sí? Y podrías decir, ¿quién soy yo? Pero esto es de salvación, esto es de vida o muerte, ¿sí? Y entonces vemos que dice en el versículo 20 que le dijo, levántate pues y desciende y no dudes, diga conmigo, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado, no dudes. Lo primero es que, ¿y si será? ¿Y si no? Y yo diría, ¿y si sí? ¿Qué le dijo? ¿No qué? No dudes, Pedro, no dudes de lo que acaba de pasar en tu vida, ¿sí? No dudes de lo que yo te mostré. No dudes, ¿por qué? Porque la duda, la incredulidad empieza a matar todo, ¿sí? Entonces, vemos cómo, dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Sí? En otras palabras, el Espíritu Santo le dijo, ¿ya entendiste, Pedro? ¿Ya entendiste? Y son palabras que vienen de lo alto cuando nosotros estamos en una situación en nuestra vida de que sí, sí, no. Entonces, no dudes, ve con ellos. Y entonces Pedro determina y le dijo, yo soy. ¿Por qué han venido? ¿Por qué han venido? Quería conocer. Entonces ellos dijeron, versículo 22, Cornelio, el centurión, y vean las características, cómo lo tenían estas personas a Cornelio, le dijeron, es un varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y vemos cómo al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Ya Cornelio, diga conmigo, Cornelio los estaba esperando. Él lo había creído la visión que tuvo del ángel, las instrucciones que recibió, él obedeció. Y entonces lo que Cornelio estaba haciendo es que empezó a contar los días, cuánto tiempo podría ser, y él ya los estaba, ¿qué? Esperando, y ya los estaba esperando. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, él no se quedó quieto, ¿sí? Él sabía que estaba a punto de recibir una gran bendición, pero no la quería solamente para él la quería para su familia, y él la quería para sus mejores amigos, él la quería para los más cercanos, y entonces los invitó y les dijo, vengan, y ya estaba esperándolos, ya estaba lista la reunión. Dice aquí, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró.
lo primero que hizo fue postrarse. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro le levantó y diciendo, ¿sabes qué? Levántate. Pues yo también soy hombre. ¿Sabes qué? Levántate. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¡Wow! ¡Qué lección para Pedro! Y la lección que le estaba dando este hombre también, el centurión, ya estaban reunidos ahí esperando a Pedro. Entonces, dice aquí que ya se habían reunido y les dijo, ya empezó a hablarles de todo, empezó a hablarles y les dijo, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiero leer completo este versículo 28. Y le dijo, ¿cómo empezó? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a quién? A un extranjero. Aquí Pedro entendió lo que Dios le mostró en el lienzo. Sí, es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está la enseñanza que Dios tenía para Pedro. Me enseñó esto, que a ninguno que tengo que llamarlo inmundo o común. Y por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, ¿sí? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, y empezó a darle toda la explicación de cómo estaba orando, cómo llegó el ángel, qué fue lo que le dijo, y entonces envió a los 3, ¿sí? A las 3 personas por él, y esto fue todo lo que le dijo el centurión. Y envié por ti, versículo 33, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! ¡Qué reunión! Que todos los que estemos congregados en una reunión estemos así en ese sentir. Háblanos, porque queremos oír lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tal? Queremos escucharlo, queremos oírlo. ¿Qué es eso? Hambre. ¿Qué es eso? Sed de Dios. ¿Qué es eso? Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer más a Dios. Quiero conocerlo más. ¿Sabes una cosa? En tus años de vida nunca terminarás de conocer todo de Dios. Dios tiene mucho más todavía, ¿sí? Pero Dios les da más a los que quieren, ¿sí? Entonces vemos que Pedro en el versículo 34 empieza a darles, ¿sí? Todo el mensaje, ¿sí? Todo el mensaje de cómo Jesús, dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y estaba diciéndoles, Jesús hizo esto, empezó a mostrarles a Jesús, ¿sí? Y que al tercer día se levantó y ya Dios, todo lo que Dios ponía en el corazón de Pedro, ¿sí? Versículo 43, y de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo estarían estas personas? Como esponjitas, ¿sí? En el versículo 44, pongan mucha atención aquí, dice que mientras estaba hablando estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ¿qué? El mensaje, el discurso. El Espíritu Santo vio que todo estaba listo, que estaban los corazones listos, que estaban sedientos, que estaban hambrientos, y el Espíritu Santo dijo,
cayó sobre ellos. Qué impactante, ¿eh? Dice que todos los que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo. Ahora, no es solamente el mensaje de salvación, sino también el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿No es romper estructuras? Y entonces dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, porque los oían, empezaban a escuchar, que empezaban a hablar en lenguas, en lenguas. Imagínense, si esto nada más, eso lo escucharon cuando los 120 estaban reunidos ahí, ¿sí? Y de pronto estaban escuchando que ellos también, los que estaban reunidos, estaban hablando en lenguas. Había llegado el Espíritu Santo sobre ellos. Esto era algo tremendo lo que estaba sucediendo. Y termino con esto. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Escuchen, apenas habían recibido la salvación por medio de Jesús. Recibieron el Espíritu Santo. Hablaban ya en lenguas. Y de pronto dijo Pedro, pues de una vez el paquete completo, ¿no? ¿Sí? De una vez. De una vez. Yo creo que así debería de ser. Cuando dicen las personas, pues todo, pues voy con todo, ¿sí? Voy con todo. Entonces, o por todo. Y dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo creo que así debería ser en las reuniones. Entran, reciben a Cristo, reciben el bautismo del Espíritu Santo y ya tenemos la alberquita aquí. Para que entren. ¿Cómo ven? ¡Wow! ¿Sí? Todo completo. Pero eso es por un corazón que está listo para recibir todo lo que Dios tiene. Como dijo Cornelio, aquí estamos, habla que vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Todo.